Bien, el tema de esta mañana, para este domingo 5 de mayo, ya estamos a 5 de mayo, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema que ya lo habíamos pronunciado, ¿verdad? Que es elegidos por Dios, ¿sí? Recordemos que Dios es un Dios de orden, eso sin duda, ¿no? Y basta con que leamos pues lo que es la parte de Génesis, donde Dios empieza a hacer lo que es toda la creación. Vemos los primeros 6 días en los que Dios hace todo lo que vemos y lo que nosotros palpamos. Vemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Así que todo lo que pasa en nuestras vidas no sucede o sucedió por casualidad o por suerte. Nuestro nacimiento no fue un error de fecha, ¿no? Todo lo que nos sucede, independientemente de dónde vivamos, o en qué condición social vivimos, o en qué posición económica vivimos, ¿sí? Todo lo tenemos, pero no es por casualidad. Dios nunca hace nada por casualidad. Eso es lo que quiero que entendamos en esta mañana, todos juntos, que aprendamos esta parte, porque también hay que entender que Dios no comete errores en lo que hace. Dios nos dio la vida, nos dio el color de piel, el color de cabello, la familia en la que estamos, ¿verdad? Todo lo hizo por su voluntad, no por casualidad. Tampoco dio a su Hijo en la cruz por casualidad. Todo tuvo un propósito muy definido, ¿sí? Así que fuimos elegidos por Dios a través del bautismo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Nos dio su palabra, su perdón, la salvación, pero no por casualidad, sino porque fuimos elegidos según su voluntad. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en este tema. Pero ¿qué significa ser elegidos? ¿Sí? Podemos preguntarnos, bueno, si soy elegido por Dios, ¿qué significa ser elegidos? Bueno, esa palabra que se llama escogió, hay una palabra en el griego, ¿sí? Que es eklégoma, que dice eklegomai, que es entresacar, seleccionar, y significa elegir para sí, es decir, no ha implicado ello necesariamente el rechazo de lo que ha sido elegido. Dios no rechaza a nadie. De acuerdo a la definición de esta palabra, entendemos que Dios no rechaza a nadie. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18? Ya lo sabemos nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice, ¿verdad? Porque no envió a su Hijo, dice, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Imaginémonos entonces el impacto que tiene cuando una persona rechaza la palabra de Dios. Porque dice Dios, no está rechazando a nadie, no está rechazando al que te está dando la palabra, ni al que te está dando el folleto, ni al que te está evangelizando. Estás desechando al Hijo de Dios. Y eso Dios lo toma en cuenta. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero somos elegidos según el propósito de Dios. Y la pregunta es, bueno, de acuerdo a lo que leímos, entonces, ¿quiénes son elegidos? ¿No? Todos los que están en Cristo, ¿verdad? Pablo lo especificó, porque dice, según nos escogió en Él. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4? Vamos a ver lo que dice Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, Efesios 1, 3, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, Pablo nos dice, ¿verdad? Y Pablo se incluye cuando dice esto, ¿verdad? Por eso dice nos escogió. Lo dice Pablo, no dice los escogió, dice nos escogió. Entonces, esa es la manera en la que Dios nos ha traído a través de Cristo. Hace una elección. El que viene a Cristo es elegido para salvación. Aquí es por eso que hagamos siempre énfasis en que la gente debe elegir servir a Cristo o no. Si la gente quiere obedecer a Dios o no. Para Dios es sí o no. No hay de que ahorita un ratito sí y otro ratito no. No, para Dios es sí o es no. Bueno,
Si Dios ha elegido a alguien a través de Cristo, es para salvación. Pero dice, ya leímos que el que no cree en lo que Cristo dice, el que rechaza la palabra de Dios, entonces está rechazando a Cristo. Al rechazar a Cristo está rechazando la vida eterna, y al rechazar la vida está rechazando la salvación. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora podemos entender lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y dice el versículo 13 y el versículo 14. Vamos a ver lo que ahora dice Pablo en esta carta. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué dice ahí? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo hace una aclaración importante en este versículo, pero vamos al que sigue. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El medio que Dios usó para elegirnos fue, dice, la santificación por el Espíritu y la fe ¿en qué? En la verdad, no en cualquier cosa. Así que si una persona dice, yo puedo ser salvo porque soy religioso, eso no tiene ninguna congruencia. Si una persona dice, es que yo voy a ser salvo porque yo creo en Dios solamente, tampoco es así. Porque aquí dice que lo que nos ha traído a esto, es decir, la forma en que Dios quiere elegir a su pueblo es a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo prácticamente está diciendo que muchos, cuando dice verdad, quiere decir que muchos están creyendo lo falso, lo que es incorrecto, ¿verdad? Así que nos llamó por medio del Evangelio. Ahí está especificando qué es la verdad, lo que está en el Evangelio. Y nosotros, al aceptar ese Evangelio, ¿sí?, somos santificados en el Espíritu cuando ya nos decidimos bautizar y decidimos recibir el don del Espíritu Santo, y que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón. Mientras tanto, no podemos ser elegidos. Dios no elige a través de sueños, Dios no elige a través de la suerte, no elige a través de una visión, Dios no elige a través de nada de eso. Dios elige a una persona solamente a través del Evangelio, punto. Es por eso que dice, repite, que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad es como Dios elige a la persona. Así que Dios no eligió de una manera arbitraria a unos para salvación y a otros para condenación, no, porque Dios ama a todos. Lo vimos en Juan 3:16, ¿verdad? Y aparte Cristo murió por nosotros. Primero de Juan capítulo 2 versículo 2. Ahí vemos que como Dios amó al mundo, envió a su Hijo, murió por nosotros, es porque nos amó y nos sigue amando. Entonces, el medio para llamar a la elección es el Evangelio que se predica a todos, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ¿verdad? Dios quiere que toda la gente sea salva, pero desafortunadamente mucha gente no quiere escuchar nada de Dios. Vamos y predicamos, vamos y entregamos alguna literatura a la gente, vamos con los vecinos o vamos con la misma familia a hablarles de Dios, y lo primero que hacen es cerrar la casa, cerrar el libro, decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no, ahorita no, voy deprisa, como algunos dicen, tengo esto. Y lamentablemente no entienden que Dios les está ofreciendo una salvación que nadie más les va a poder ofrecer. Exactamente, pero eso no quiere decir que ya tengan la salvación. Por eso es importante este punto que Pablo está aclarando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente debe tomar una decisión, ¿sí? Entonces, la decisión de que una persona esté entre los elegidos no está en Dios, sino que está en la misma persona, ¿sí? Porque muchos creen, no, es que Dios dice ahí que Dios ya nos predestinó y que yo ya soy salvo y nadie me quita la salvación. No, no es eso. Uno mismo elige realmente si quiere estar entre los elegidos o no quiere estar ahí, punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que todos los que estén en Cristo serán salvos, pero muchos dicen, ya ve, por eso yo soy salvo porque ahí lo dice. No, pero todos podemos elegir realmente si queremos estar entre los elegidos. Dios nos llama, Dios nos elige, pero también es una decisión de nosotros aceptar o no lo que Dios nos da, ¿sí? Ahora,
sabemos nosotros, de acuerdo a Efesios 1:4, ¿verdad? Vamos a volver ahí en esa parte. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Desde ahí estaba el plan de Dios. Algunos creen que Dios solamente lo hizo por casualidad o porque se le vino a la mente de repente solamente hacer esto. No. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Aquí está una de las responsabilidades que tenemos al ser elegidos. Dios nos llamó a ser santos. Exactamente. Ahí a lo mejor podemos decir: oye, pero es que entonces quiere decir que yo no puedo pecar, que yo no puedo hacer esto. No, Dios no escogió eso. Lo que Dios quiere, lo que Pablo quiere que entendamos es que debemos buscar vivir en santidad. Debemos buscar, procurar, luchar, vivir conforme al propósito de Dios, ¿sí? Porque sabemos que mientras estamos en el cuerpo no podemos ser perfectos. Lo que sí podemos hacer es personas que tenemos temor de Dios. Y el temor a Dios nos va a llevar entonces a hacer lo que a Él le agrada. Pero qué importante es esto, que dice Pablo que Dios nos escogió para ser santos. Es decir, nos escogió para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios, no una vida conforme a mí se me pega la gana, no una vida como yo la quiero, como yo la deseo, no una vida de que yo quiero arrastrar todo lo que yo he vivido en el mundo y seguir viviendo de esa manera dentro del cristianismo. Eso es incorrecto. Debemos hacerlo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos llamados por el Evangelio, fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Eso es importante que lo recordemos, ¿sí? Y no fuimos elegidos por ser buenos o por ser especiales. No fuimos escogidos por eso. Fuimos escogidos de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué fuimos elegidos? Aquí Pablo lo aclara. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿Qué dice? Así que no fuimos elegidos por ser buenos o por ser populares o porque descendemos de un apellido muy popular, muy reconocido, muy querido por muchas personas. No es por eso. Fuimos elegidos simplemente porque estamos entre lo peor. Y a eso vino Cristo. Vino por lo peor que hay en este mundo, ¿sí? Por eso dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque la jactancia es parte de la vanidad del hombre, ¿sí? Dios decidió que todos los que estuvieran en Cristo fueran elegidos y recibieran bendiciones espirituales, pero sigamos pensando y sigamos meditando si realmente nosotros estamos eligiendo estar con Cristo o simplemente estamos eligiendo aparentar estar en Cristo. ¿Sí? El plan de salvación de Dios es más antiguo que el mundo, que todo lo que vemos. Dios quiere salvar al hombre, pero el hombre definitivamente tiene que elegir. No puede ir Dios a obligar a la gente a que venga a reunirse, ni que venga a escuchar, ni que venga a adorar. No puede. No podemos ser nosotros, no podemos participar de ese tipo de cosas, de estar ahí obligando a la gente, porque eso no va en el propósito de Dios. Nosotros debemos únicamente predicar el Evangelio y la gente debe elegir si quiere la salvación o no la quiere. Mientras tanto, nosotros entender que fuimos elegidos por Dios, no por casualidad, sino con un propósito muy definido. ¿Con qué propósito entonces Dios nos ha elegido? ¿Sí? Primeramente, ya lo dijo Pablo, para que fuéramos santos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, ¿qué es lo que dice Dios? Ser santos. Entonces, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Bueno, yo te escogí, yo te elegí a ti, pero yo quiero que tú seas como yo. Creo que lo mínimo que Dios
merece es que nosotros busquemos igualar un poquito lo que Él desea de nosotros, ¿no? Por eso dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Vamos a ver lo que dice ahí. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué sentido dice ahí? Dice: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Si nosotros somos carnales, vamos a arrancar este texto y lo vamos a tirar a la basura. No nos conviene. Pero si realmente queremos ser hijos de Dios como Él lo quiere, tenemos que entender esa parte, ¿sí? Debemos apreciar las palabras de Pedro. Dice: aquel como les llamó a ustedes es santo, entonces también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Creo que más claro no puede estar esto. Aquí Pedro no está diciendo sé santo únicamente el domingo, sé santo solamente cuando te reúnes, aparenta ser santo y entre la semana compórtate como tú quieras. No está diciendo Pedro eso. Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo nosotros nos dirigimos a las personas, en cómo nuestra conducta también tocante a todas las personas, tocante a nuestra relación con los vecinos, con la familia, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver santidad, ¿verdad? Es como el padre dice, siempre los padres que van a tener un pequeño o un bebé, el padre o la madre siempre quiere que el bebé se parezca a él o a ella, ¿no? A mí me gustaría que no se pareciera a mí, o me gustaría que se pareciera a ti. Bueno, Dios es lo mismo, nos adopta, pero quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, en lugar de que uno esté buscando parecerse al mundo porque parece que es lo popular, uno quiere parecerse al mundo en la forma de vestir, en la forma de hablar. Hay hermanos dentro de la iglesia que hablan como personas de la calle, o que visten como personas de la calle, o que tienen conductas como personas de la calle. Eso es aparentar al mundo. Pero dice Dios: mejor imítame a mí, sé como yo, sed santo porque yo soy santo. Eso es lo que Dios quiere. Debemos procurar parecernos a la moral de Dios. Debemos procurarnos parecernos a Dios, ¿sí? Dios quiere que se cumpla aquello que Él dijo: sed santos porque yo soy santo. No lo podemos cumplir si nosotros estamos viviendo como el mundo y estamos aparentando una cosa en la iglesia. No vamos a poder ser santos como Dios. Debemos ser santos dentro y fuera de la congregación. Debemos buscar esa parte, ¿sí? Sí, porque es en toda vuestra manera de vivir. Sí, exactamente. Y eso nos va a llevar a una relación correcta delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que reflejemos una buena imagen. ¿Por qué quiere que seamos santos? ¿Por qué quiere que nosotros nos parezcamos a Él? Porque Dios quiere que reflejemos una buena imagen. ¿Y por qué somos sus hijos? Exactamente. Pablo enseña que nuestra vestimenta debe reflejar que somos escogidos de Dios. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3:12? Vamos a ver lo que dice Pablo ahí. Colosenses capítulo 3, vamos a ver el versículo 12. Dice: vestidos pues como Escogidos de Dios. Creo que Pablo es claro, ¿no? Dice: como escogidos de Dios. ¿Qué más dice? Santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Bueno, Pablo no estaba haciendo énfasis a una cubierta exterior, ¿sí? Aquí no está hablando de cómo podemos vestir hablando físicamente, pero sí hablando interiormente. Y Dios quiere que nos vistamos con prendas que son permanentes y adecuadas para delante de sus ojos. Las vestiduras de telas que usamos, ¿las usamos para qué? Una, para cubrir nuestro cuerpo. O sea, todo esto que traemos lo usamos para cubrir nuestro cuerpo, para reflejar una buena imagen, vernos presentables. Entonces, lo mismo debe ser en lo espiritual, ¿sí? Lo mismo. Dios quiere que nos vistamos de una manera santa para que reflejemos su imagen. ¿Por qué? Repetimos esto: somos representantes de Dios en la tierra, y lo menos que podemos hacer es presentarnos dignamente como tal,
No podemos nosotros andar en la calle vestidos como la gente del mundo, sino cómo nos van a distinguir. Aunque muchos dicen, no, es que la vestimenta no tiene nada que ver porque Dios mira el corazón. Bueno, sí, Dios mira el corazón, pero también tiene mucho que ver la imagen. Porque un cristiano también se define desde afuera. Un cristiano se define, si lo que hay en el corazón, el otro día hablábamos de este tema, que lo que tenemos en el corazón también se refleja afuera. Entonces, eso es parte también de eso. No nos quedemos con esa teoría de que, no, es que Dios mira el corazón y no importa. No, busquemos ser diferentes al mundo. Entonces, ¿de qué sirve que seamos cristianos si no somos diferentes al mundo? ¿De qué sirve? Busquemos ser diferentes, porque Dios quiere que seamos diferentes. Porque la gente del mundo ve lo que es uno. Exacto. Entonces, Dios quiere que lo reflejemos en el alma, que lo reflejemos en la forma de vestir, que seamos diferentes a lo que el mundo está acostumbrado a ver. Ese es el punto. Ese es el punto. Dios quiere que las vestiduras del alma le sean atractivas al mundo y que el mundo desee vestirse igual que nosotros. Pero lamentablemente es al revés. El cristiano quiere vestirse como el mundo, quiere actuar como el mundo, y de esa manera la gente mucho menos quiere venir a Cristo por lo mismo. Porque nosotros somos los que debemos impactar, ser diferentes. Por eso Dios quiere que nuestro reflejo se vea desde adentro, se refleje en nuestro ser, para que la gente sea atractiva la palabra para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo podamos ver. Ser santos, Él quiere que seamos santos, porque quiere que le podamos ver a Él. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos. Y habla aquí otra vez de ¿qué? De la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso que necesitamos buscar ser diferentes. Es por eso que necesitamos buscar ser diferentes al mundo, para que podamos ver al Señor. Si nosotros no somos diferentes en esta tierra, entonces Dios va a decir, bueno, si tú no luchaste por ser diferente allá, ¿cómo pretendes tú que yo te dé un pase donde está nuestro Padre Santo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que yo te dé acceso donde se encuentra aquel que te dijo, ser santo porque yo soy santo? ¿Cómo? O sea, no sería congruente, ¿sí? Así que nosotros debemos entender esto. Dios es santo, así que tenemos que decidir renunciar a ¿qué? ¿Qué es lo que nos hace, qué es aquello que nos hace ver no santos delante de Dios? El pecado, ¿sí? Entonces Jesús nos enseña que solo los de corazón puro pueden esperar, ¿sí? Ver a Dios. Así lo dice Mateo 5:8. Siempre dice, bienaventurados aquellos, ¿verdad? Los que tienen un corazón agradable delante de Dios. La santidad, ¿sí? Es algo que no es elección, ¿sí? La santidad no es una elección. La santidad, o sea, no es de que queramos o no. Si queremos ser parte de la eternidad de Dios, debemos ser santos. No es de que, no, es que ahorita, en unos años más voy a buscar ser santo. No, no es eso. La santidad debe ser sí o debe ser no. Por eso dice el Salmo capítulo 24, versículo 4. Vamos a ver lo que dice. Salmo capítulo 24, 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es lo que busca Dios. ¿Sí? Eso es lo que busca Dios en nosotros, un corazón limpio. O sea, un corazón limpio es un corazón que está libre de pecado. O sea, que no estamos procurando pecar, ¿sí? Que no obra bajo la influencia del pecado. Así que necesitamos continuar preparándonos para nuestro encuentro con Dios. Porque si no lo hacemos correctamente, entonces vamos a ser rechazados, como aquel que va y busca una oportunidad para recibir una visa. Y que dice, oye, pero es que me rechazaron y no sé por qué. Solamente me dijeron que no. Y vuelve a ir otra vez esa persona y no, pero es que me la rechazaron otra vez. Ya no sé ni qué voy a hacer. Bueno, al menos ahí le vuelven a dar otra oportunidad. Pero con Dios es diferente.
cuando enfrentemos el juicio de Dios, ahí no va a haber segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quintas oportunidades. Simplemente lo que Dios va a decir, mira, yo te di esta forma de que tú me sirvieras, de que tú hicieras las cosas en la tierra, de que tú te comportaras, de que tú caminaras. ¿No me quisiste hacer caso? Entonces, no te conozco. Definitivamente, ¿sí? No te conozco. Así que debemos buscar apartarnos del pecado, ¿sí? Debemos apartarnos de las obras pecaminosas de la carne, porque aquel que sigue esto no va a entrar en el reino de Dios, eternamente hablando, ¿no? La calidad de la santidad que Dios quiere que tengamos está determinada con el segundo adjetivo, porque dice, para que fuésemos santos y sin mancha, así lo leímos, delante ¿de quién? De Él. Así que ser sin mancha significa ser irreprensibles, ¿sí? O sea, sin falta, inmaculados, no tener defecto, ¿sí? Los estándares de Dios son muy altos. Esto lo debemos entender. Los estándares de Dios son muy altos, ¿sí? Para que no pensemos que ya la tenemos hecha porque nos portamos más o menos bien. Porque podemos decir, hermano, pero es que yo no me llevo mal con mis vecinos, ni digo malas palabras, y me gusta mucho ayudar a los pobres. Con eso yo ya tengo ganado el cielo, hermano. No, no es cierto eso. Nosotros debemos vivir una vida en santidad. Eso es lo que Dios espera, ¿sí? Nosotros no somos hijos de Dios si no nos comportamos como tales. Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Va a decir, bueno, pero es que yo ya soy cristiano, hermano, ¿cómo me dice que yo no soy hijo de Dios? Bueno, la Biblia lo dice claramente. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aunque yo sea cristiano, pero si yo no soy guiado por el Espíritu, soy guiado por mi propia conciencia y soy guiado por mi propio instinto, entonces yo no soy hijo de Dios, definitivamente. Bueno, fuimos elegidos por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuésemos adoptados como sus hijos, ¿sí? En amor, dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Somos lo que somos únicamente porque Dios lo quiso. Somos cristianos porque Dios lo quiso. Somos parte del cuerpo de Cristo porque Dios lo quiso. No por ser buenos, ni por ser bonitos, ni por ser populares, ni por ser nada de eso. Únicamente nos elige Dios porque Él quiso. Así lo dice, por el puro afecto de su voluntad. Él decidió hacerlo. Yo los elijo. Punto. Es todo lo que hizo. Pablo presenta aquí la predestinación como una determinación de una elección eterna de Dios. Así lo presenta Pablo. O sea, Dios decidió que los creyentes en Cristo no solo fuéramos salvos, sino también adoptados, hijos suyos, ¿sí? La palabra adoptar significa recibir como hijo con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente, ¿sí? Fíjense bien cómo nosotros fuimos elegidos por Él. Fuimos adoptados, aunque no somos engendrados directamente, vamos a suponer, en ese aspecto, ¿no? Hablando de la vida material. Como muchas parejas adoptan hijos, aunque no son engendrados de Él, pero lo adoptan con las cualidades que ellos quieren, con las normas que ellos están haciendo. Dios nos elige igual, ¿sí? Dios nos elige de esa manera. Así que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Romanos capítulo 8, versículo 15. Somos siervos de Dios. Como adoptados, el cristiano tiene libertad y confianza en vez de temor, ¿sí? Pero sí hay que ver qué tipo de temor está hablando. El temor que debemos temer nosotros es el que nosotros nos lleva a hacer la voluntad de Dios todos los días, ¿sí? Nosotros podemos apreciar el amor grande de Dios y quiso hacernos parte de su familia.
Yo no sé por qué no entendemos esa parte. ¿Cómo es que Dios decidió entre millones de personas, los que ya somos parte del cuerpo de Cristo, cómo Él decidió agarrarnos y decir, tú eres parte de mi familia? ¿Acaso eso no representa nada para el cristiano? ¿Acaso eso solamente no nos impacta tanto para que nosotros sirvamos a Dios de una manera enorme? A lo mejor no hemos entendido quiénes somos, ¿sí? Ya no solamente somos criaturas, ahora también somos llamados, ¿qué? Hijos. Y como hijos tenemos libre entrada para dirigirnos a Dios. Un esclavo no tenía ese privilegio, pero nosotros sí lo tenemos. Y aún así, muchas veces desperdiciamos lo que Dios nos da. Porque el ser hijos podríamos disfrutar de sus bendiciones. Es por eso que nos hizo llamar hijos, ¿sí? Así que tenemos los privilegios que Dios nos puede dar, porque somos sus hijos. Pero fuimos elegidos no solamente para recibir bendiciones. Fuimos elegidos no solamente para que nosotros estemos sentados en las bancas de la congregación. Fuimos elegidos no solamente para hacer campañas, para hacer ese tipo de cosas, actividades. Fuimos llamados no solamente para hacer convivios, fuimos llamados para predicar el evangelio. Fuimos llamados para ir a rescatar las almas. Fuimos llamados para que nosotros amemos a nuestros hermanos. Fuimos llamados para que nosotros amemos a las almas que están sin Cristo. Pero si solamente queremos hacer una parte y decimos, yo con esto tengo ganado el cielo, estamos equivocados. Porque Dios quiere todo o no quiere nada. Así que no nos podemos disfrazar de cristianos, debemos vivir como cristianos. Pero Dios sabe quién está haciendo eso, ¿sí? Y además nos llamó para representarlo. Exactamente. Así que Dios quiere que disfrutemos el cristianismo, pero que lo hagamos haciendo su voluntad, ¿sí? ¿De qué manera se goza el cristiano? Haciendo la voluntad de Dios. Así como el eunuco, así como el carcelero, que dice que estaban gozosos por haber hecho la voluntad de Dios. Así el cristiano se goza de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es la obra completa que Dios quiere que hagamos, ¿sí? No solamente una parte, hacer todo. Como hijos tenemos derecho a una herencia que no merecemos, ¿sí? ¿Por qué? Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Está haciendo aquí un énfasis, ¿sí? Que juntamente con Él seamos, ¿qué? Quiere decir que aunque nosotros seamos cristianos, pero si nosotros no padecemos juntamente con Cristo, no queremos sufrir por Cristo, entonces no merecemos nada absolutamente, aunque de hecho no lo merecemos. Sin embargo, para merecer un poquito, o para ser un poco dignos de las cosas que Dios nos da, debemos nosotros padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Esto quiere decir que todo lo que el Padre tiene es nuestro, ¿verdad? Pero solamente Dios lo va a compartir con aquellos que hacen su voluntad. Porque Dios lo que da no se lo va a dar a cualquier persona. Lo que le pertenece a Dios no se lo va a dar a cualquier persona. Se lo va a dar solamente a aquellos que lucharon, que sufrieron, que insistieron, que trabajaron en su obra, ¿sí? Así que nosotros debemos entender esto. Tenemos herencia únicamente cuando hacemos la voluntad de Dios. No la merecemos. Y al no merecerla, con más razón, debemos luchar por merecer un poquito lo que Dios nos quiere dar, ¿sí? Así que fuimos adoptados por Dios, fuimos elegidos por Dios para que fuéramos hechos conforme a Cristo. Ser santos porque yo soy santo. Eso quiere decir que Dios espera que nosotros seamos como Cristo también, ¿sí? ¿En qué? ¿En qué cosas tenemos que ser igual que Cristo? ¿Cuáles son las características de Cristo y las cosas que Él nos mostró con su propio ejemplo? Debemos parecernos a Cristo en mansedumbre, en humildad,
en su servicio, como lo hizo cuando lavó los pies de los discípulos, ¿sí? En el amor, ¿sí? Cuando dice, como dice Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Tenemos que parecernos a Cristo en eso. También en el perdón. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros hacedlo. Quiere decir que si nosotros no practicamos esto, no somos de Cristo. Y también debemos parecernos en Cristo en no cometer pecado, en no engañar, en no maldecir y tampoco amenazar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21 al 23. Vamos a ver lo que dice Pedro, en qué tenemos que imitar al Señor y qué características debe haber en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Fíjate bien lo que dice aquí. ¿Fuimos llamados para qué? Primera de Pedro 1, 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, ¿sí? Dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, creo que estas palabras son muy claras. ¿Qué es lo que no debe haber en el cristiano? Bueno, que no debe haber pecado, no debe de haber engaño en la boca del cristiano, no debe de maldecir, no debe amenazar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Todos fuimos creados a la imagen de la moral de Dios, todos, ¿sí? Pero el pecado deteriora esa imagen. Entonces, si nosotros queremos ser realmente como Dios y ser como Cristo, debemos alejarnos del pecado, porque el pecado deteriora la vida del cristiano, porque el pecado deteriora la imagen de un cristiano, definitivamente. Pero Cristo restaura esta imagen de la persona, ¿sí? Tenemos un futuro en nuestro exterior, ¿sí? Tenemos un futuro muy importante. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Tenemos una meta que está ahí arriba. Tenemos un propósito que es eterno. Pero vean lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que hace, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, si nuestra meta está en los cielos, debemos buscar la santidad, debemos buscar ser diferentes al mundo. Entendamos de una vez. Porque si no queremos ser diferentes al mundo, entonces Dios no nos va a poder abrir el acceso completo a la eternidad. No puede. Porque Él lo especifica, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Debemos ser semejantes a Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios manifieste también su gloria a través de nosotros y que Él reciba gloria en ese sentido. ¿Por qué? Porque debemos tener una transformación en nuestro comportamiento, una transformación en nuestra forma de vivir. Así que, si queremos participar de la gloria celestial, debemos nosotros estar en Cristo, pero que Dios se refleje en nuestra vida completamente. Si no lo podemos hacer de esa manera, entonces Dios no va a ser glorificado, y si no es glorificado, entonces nosotros no podemos tener acceso a la eternidad con Dios. ¿Por qué nos llamó Dios entonces? No solamente nos llamó no nos llamó por bonitos, ni por, ya lo dijimos esto, ni por ser populares, ni por ser de un apellido muy conocido en la ciudad. No nos llamó por eso. Tampoco nos llamó para ser parte de calentar las bancas. Tampoco nos llamó solamente para formar un edificio de 4 paredes y tratar de edificarlo lo más alto posible y lo más lujoso. No nos llamó para eso.
nos llamó para preocuparnos por las almas, nos llamó para ser sus hijos, y como hijos debemos representarlo dignamente delante de los hombres. Para eso nos llamó Dios. Nos llamó para que nosotros prediquemos el Evangelio. Nos llamó para que nosotros nos preocupemos unos por otros. Y nos llamó con un propósito muy definido, que nuestra meta se encuentra en los cielos. Y si realmente queremos estar allá, debemos apartarnos del pecado, debemos apartar el egoísmo, el orgullo, la vanidad, todo ese tipo de cosas que no sirven, la envidia, los corajes. Debemos apartar eso, porque si ese tipo de cosas hay en un cristiano, entonces no es hijo de Dios. Si hay ese tipo de conductas, Dios no está de acuerdo en ninguna forma. Porque Dios, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de los apóstoles, a través de las cartas que dejó escritas, nos dice una y otra vez cómo es que debemos vivir y cómo es que debemos procurar andar dignamente delante de Él. Y si no lo hacemos, entonces no hemos entendido el llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, creo que entendemos concretamente por qué Dios nos ha llamado, por qué Dios nos ha elegido. Nos ha elegido porque es su voluntad únicamente. Y gracias a eso, hoy tenemos la oportunidad de poder nosotros reunirnos, glorificar su nombre. Estamos en un país, al menos aquí en México, tenemos la dicha de que podemos nosotros adorar libremente a Dios. Y es algo que debemos nosotros también dar gracias a ello. Hay hermanos que ahorita están sufriendo quizás por reunirse o no pueden reunirse por algún motivo, pero ellos aún así lo hacen. Así que Dios nos ha llamado para que glorifiquemos su nombre, no solamente de labios, sino con nuestra vida completa. A eso Dios nos ha llamado. Así que hemos hablado en esta mañana de que fuimos elegidos por Dios con el propósito de ser ¿qué? Santos, ser adoptados y ser semejantes a Cristo. ¿Sí? ¿Somos santos? Si no lo somos, debemos buscar la santidad, porque sin ella no vamos a ver al Señor. Ya lo leímos. Fuimos adoptados, sí, pero no para solamente ser parte de la familia de Cristo, sino también para hacer la función la cual Él quiere que hagamos, trabajar para su obra. Y también Dios nos eligió para ser semejantes a Cristo. ¿En qué? En mansedumbre, en humildad, en amor, en perdón, en todas las características de las cuales Cristo nos ha mostrado con su ejemplo. ¿Sí? Pero si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a parecernos al mundo, vamos a seguir imitando al mundo, y el mundo va a pisotear el nombre de Cristo por culpa de nosotros, porque no somos santos, porque no amamos a nuestro hermano, porque no amamos la obra y porque somos solamente parte de vamos a decir así, parte de una intención y no de un hecho. ¿En qué sentido? No basta con llamarse cristianos, debemos ser cristianos, porque la intención no basta. Cualquiera puede llamarse cristiano, cualquiera puede llamarse hijo de Dios, pero ser hijo de Dios y ser cristiano, como Dios lo manda, solamente Él es diferente. ¿Sí? Así que vemos realmente lo dichoso que somos al ser llamados hijos de Dios. Vemos la dicha de por qué fuimos elegidos. Si nosotros queremos realmente que en aquel momento Dios diga, entra en el gozo de tu Señor, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que dejar y tenemos mucho que poner en práctica para que Dios se sienta orgulloso y para que Dios diga, valió la pena todo lo que se hizo, valió la pena que mi hijo muriera y valió la pena todo aquello de lo cual yo destiné para cada uno de ustedes. Así que hagamos que valga la pena esto. Hagamos que valga la pena esta situación desde la fundación del mundo hasta el día de hoy. Que valga la pena todo lo que ha sucedido. Pero si no buscamos santidad, si no buscamos nosotros ser como Cristo, y si no entendemos quiénes somos como hijos de Dios, entonces el mundo nos va a acabar. Entonces el mundo nos va a jalar y el mundo va a pisotear a Cristo. Si queremos que el mundo glorifique a Dios, si queremos que el mundo venga a los pies de Cristo, entonces de una vez empecemos a parecernos a Cristo.
empecemos a vivir una vida santa, una vida llena de fidelidad y una vida llena de la voluntad de Dios, sin lugar a dudas. Así que este es el tema de esta mañana. Fuimos elegidos para esto. No hay que aumentar nada más, porque creo que este tema es muy claro. Pero si nosotros no nos conviene escuchar un tema como este, simplemente vamos a ignorarlo y vamos a decir, no, es que a mí me gusta vivir de una vida diferente, hermano, porque al final cada quien va a dar cuentas a Dios. Y pues aparte cada cabeza es un mundo, y vamos a empezar a dar un montón de excusas. Eso no tiene nada que ver con Dios. Si nosotros usamos la lógica de Dios, vamos a decir, bueno, lo que he hecho hasta ahorita no tiene sentido, debo buscar hacer algo diferente, debo buscar transformar mi vida para que realmente Dios sea reflejado en mi ser, en mi interior y en mi forma de andar completamente. Así que para eso fuimos llamados. Pero si tú, amigo que escuchas, todavía no has sido parte de la elección de servir a Dios, te invitamos a que lo hagas, porque es el momento adecuado para que tú elijas servir a Cristo o definitivamente quedar lejos de la presencia de Dios, porque esta elección se hace hoy, no mañana, se hace en este momento. Dios quiere todo ahorita o no quiere nada, y lo mismo va para nosotros como cristianos. Dios quiere todo o no quiere nada. No quiere las obras del cristiano, no quiere las obras de nuestro tiempo, ni las obras de nuestras cosas, ni las obras de nada. Dios quiere todo o no quiere absolutamente nada. Entendamos esto, porque para esto fuimos elegidos por Dios. Amén. Así que de esta manera concluimos este tema, este mensaje de esta mañana, y ojalá que entendamos lo importante que es para nosotros ser hijos de Dios definitivamente. Que Dios nos bendiga y que nos encamine nuestro corazón siempre a hacer su voluntad. Vamos a despedirnos de este mensaje con una oración. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Padre, le damos gracias porque usted, Padre, ha permitido que su palabra sea expuesta. Y gracias, Padre, porque su palabra misma nos enseña qué es lo que debemos hacer, qué es aquello que debemos dejar y qué es aquello que debemos poner en práctica, Padre. Ayúdenos, Padre, a ser como usted lo desea, para que dejemos de ser como nosotros queremos. Ayúdanos, Padre, a que nos sujetemos a su voluntad, a que para nosotros lo más importante sea lo que usted elige, y que de esa manera, Padre, nosotros vivamos una vida agradable delante de sus ojos. Le suplicamos, Padre, que asimismo bendiga a todos nuestros amigos que aún no son parte del cuerpo de Cristo. Le pedimos, Padre, que usted trabaje en su vida, que usted, Padre, con su palabra pueda penetrar su corazón y su alma, para que ellos, Padre, también puedan participar de esta esperanza, y también, Padre, puedan tomar la elección correcta conforme a su voluntad. Ayúdanos, Padre, también a nosotros como siervos a tomar decisiones correctas cada día, y aparte de nosotros, Padre, todo aquello que no va de acuerdo a un siervo de Dios. Y le pedimos, Padre, también que nos perdone nuestras faltas y que nos ayude a seguir adelante, Padre, siempre, sabiendo que usted conoce nuestros corazones y conoce también, Padre, el propósito por el cual nosotros estamos día con día tratando de dar lo mejor hacia usted. Le rogamos, pues, Padre, que se quede con nosotros y que esta palabra, Padre, no vuelva a usted vacía. Sabemos que nunca vuelve vacía, y le pedimos, Padre, que nosotros nos ayude a que entendamos y maduremos espiritualmente. Gracias le damos, Padre, por todo esto, y se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.